¿Saludáis? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú qué Sí, tal? pues muy bien también, aquí una tarde más con Bartalent Lab. Espera que tengo aquí el chiringo que se me desmonta hoy. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, ¿a mí se me ve cortado la cabeza o no? Porque Sí, yo sí me sí, veo... sí, no Ah, te vemos los ojos. vale, bien, Ahí, fenomenal. perfecto. Muy bien. Pues nada, estaba Intentaré ahí haciendo una interpretarlo. pequeña introducción que la voy a hacer un poquito más detallada y formal. Decía que vamos a tener una charla por lo que hemos estado hablando esta mañana con mucho análisis detrás o sea, mucho trasfondo analítico detrás de todas las decisiones que estáis tomando, aparte de toda la experiencia que os estáis llevando o que estáis teniendo por las diferentes comunidades autónomas en las que estáis ya presentes y las diferentes fases de escalada, ¿no? Así que seguramente que aprenderemos mucho, Carlos. Bueno, hago una pequeña introducción tuya, Carlos. ¿Vale? Decía que Carlos Ruiz López, eres CEO de Mexicana de Franquicias, un grupo empresarial que tiene 13 marcas de restaurantes mexicanos, La Mordida, Ricos Tacos y Super Taco, con presencia en las ciudades de Madrid y Valencia, aunque alguna más, ¿verdad? Me decías esta mañana. Bueno, pues nada, también fuiste director de explotación y desarrollo de esta misma empresa y nos gustaría hoy hablar un poco de la desescalada progresiva que estáis llevando a cabo en vuestro grupo empresarial. Así que si te parece, Ujú. empezamos en esta nueva sesión de Juntos con la hostelería, Carlos, y si te parece empezamos hablando pues de cuáles están siendo las claves de vuestra estrategia global en esta etapa de coronavirus. Vale, hay un poco... al final sí que es verdad que ya prácticamente no existe, yo creo que ningún sector. Antiguamente la hostelería se montaba y bueno, si tenías suerte, pues te iba bien y si no, pues te iba mal. Entonces, creo que la parte científica y la parte analítica es fundamental en todos los sentidos. ¿Qué ocurrió un poco en esta situación del coronavirus? Pues al final nosotros entendimos y no nos equivocamos mucho porque al final, un poco como hemos comentado esta mañana, nosotros no llegamos a cerrar, es decir, nosotros el día 14 servimos cena en 4 locales, ahora contaré un poco cómo lo hicimos, pero porque en Madrid sí se cerró más o menos el 13, que era el viernes, ya así que Madrid se cerró y nos dio tiempo a preparar un poco y a planificar esa situación. ¿Qué entendimos en ese momento? Pues que al final las variables del negocio cambiaban radicalmente. Es decir, un negocio normal, es decir, de restauración tradicional, nosotros este año tenemos nuestro 25 aniversario. Es decir, nosotros somos un local con 25 años, lo cual significa que somos restauradores muy mayores. Entonces, Muy sí. experimentados. Entonces, ¿qué implica? Pues que al final es verdad que había que hacer esa parte de transición, pero también significa, llevamos 25 años, significa que hemos seguido y hemos seguido evolucionar para el cliente. La hostelería tradicional, la hostelería normal o presencial, por llamarlo de una forma, tenía o tiene ciertas pautas muy claras, como es un 30% de coste de personal, un 30% de coste de producto, a partir de ahí un 10, un 8, un 12 bueno, de alquiler y luego a partir de ahí, bueno, pues seguías manejando ciertos ratios para que te salga en torno al 12 al 18% si lo gestionas excelentemente, ¿no? ¿Qué ocurre? Que aparece una variable que se llama delivery, es decir, ya no aparece, ya no hay ningún señor que pase por allí y entonces a partir de ahí, claro, si tú pones unos costes entre delivery, etcétera, ya se te van los ratios porque ese porcentaje no existía. ¿Eso qué implicó? Pues que hubo que hacer un cambio radical entendiendo que el delivery al final es un coste de personal, puedes llamarlo como quieras, pero al final está. Y entonces, claro, tienes que hacer que ese coste personal esté en ese porcentaje, incluso puedes subir un poco más porque tienes ciertos costes que puedes ahorrarte, ¿no? Implicó pues un cambio operacional por completo. Es decir, nosotros entendimos que el equipo había que gestionarlo, un equipo productivo, sin ningún gerente, sin un jefe de cocina, es decir, con equipos segundos que pudieran ser puramente operativos, es decir, que no tuvieran que ver, porque no tenían que hacer una gestión del local realmente, tenían que hacer una gestión del producto y llevar y coger pues, ciertos elementos. Con una supervisión y con un desarrollo un poco de figuras generales que aportaran ese control de costes, etcétera. Claro, eso es cambiar el concepto entero. Es decir, no tiene nada que ver. Esto, es decir, si es un restaurante, te sirven comida, te la comes, ahí estás de acuerdo, pero no tiene absolutamente nada que ver el concepto. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos una cocina central propia, lo cual nos permitió tener cierto margen en el otro lado. Es decir, al final nosotros llegábamos la comida como queríamos, como queríamos, porque la producíamos en otro sitio. Entonces, bueno, Mm. evidentemente nos permitía cambiar eso. Entonces, ese cambio es muy duro porque no solo cambia la estrategia, sino que las figuras que toman decisiones en los locales desaparecen.
porque no existen decisiones que tomar. Es muy duro y muy raro. Porque las decisiones se toman centralizadamente. Se toman centralizadamente, no, y porque la decisión la toma un cliente con una app que no es tuya. Vale. Entonces, tu capacidad de interactuar en qué quiere, cómo lo quiere y cómo hay que atenderlo no existe. Y el que te lleva la comida es un señor que tú no conoces, ni yo, ni el cliente, y que lógicamente en ese proceso desaparecen esas necesidades de perfil, no esas figuras. Pero entonces, claro, al final esto implica que tus costes de productividad tienen que cambiar y tu estructura tiene que cambiar en ese sentido. Eso es lo más complicado formalmente, porque es lo más fácil porque tienes todo y lo que tienes que hacer es acertar con la combinación buena, pero probablemente es de las cosas más complicadas porque tienen que tomar iniciativa y responsabilidad perfiles que no lo tienen. Los tienes que hacer no solo una labor de procedimiento, que es más fácil, más difícil para todo, sino que además lo más importante es dotar a perfiles que no tienen esas cualidades o no han desarrollado esas cualidades en el negocio, porque evidentemente hay otras, que tomen esa toma de decisiones en el momento, lógicamente, para poderlo integrar. Entonces, esa parte fue un cambio muy, muy importante. Nosotros es verdad que al tener el desarrollo de todo integrado, todos los APPCs, todos los sistemas sanitarios, todos los sistemas de control de calidad lo tenemos ya hecho. Nosotros, es más, siendo sinceros y viendo todos los protocolos que hay, nosotros ya los cumplimos antes. Porque al final estás hablando de que no entre un virus en el cliente, por lo cual, ¿qué más da que si te se parece, hablamos un poco más en detalle del tema de los protocolos. O sea, un poco vuestra estrategia fue actuar muy rápido desde el primer momento, tomar decisiones operativas incorporando, porque entiendo que iniciasteis un ERTE en vuestro grupo, incorporando a personas que tenían perfiles, digamos, más logísticos casi, no tanto gerenciales. Y luego me gustaría que me hablaras de un concepto que hablábamos esta mañana de los restaurantes virtuales. ¿Cómo encaja todo esto en la estrategia? Claro, aquí los negocios va de gastar poco y generar una oferta buena. Entonces, ¿qué hicimos? Pues hicimos el otro proceso, es decir, en la capacidad de oferta teníamos nuestra marca real. Hay un salto antes, que es que en esa toma de decisión que hacemos con cada local y la operativa de cada local, decidimos qué locales se abren o no. Porque contar que nosotros el 14 ya estábamos abriendo. Y cerramos el 13, como casi todo Madrid. ¿Qué hicimos? Cogimos y utilizamos una cobertura con las plataformas de forma que cubríamos todo Madrid con los 4 locales. De forma que desarrollamos una estrategia que ya existe en seguridad, que era equipos cerrados. Es decir, tú sabiendo que se pueden contagiar, tú no puedes tener equipos que se crucen. Por entender muy simple, al final, tú en un negocio que hables todos los días necesitas que haya gente que se cruce. Lógicamente, pues uno trabajará el lunes, martes, liberará miércoles, jueves, pero volverán a aparecer jueves y viernes, etcétera. Es decir, habrá un horario, ciertos horarios. Es muy raro, bueno, es prácticamente imposible que tengas 2 equipos que no se crucen en el local. Es muy raro en ningún local, además de ni hostelería y casi ninguna operación, porque necesitas saber una relación que haya. ¿Qué ocurrió? Pues que con ese riesgo que teníamos, lo que decidimos es abrir solo 5 días para tener estructuras de 40 horas con equipos de 2. De forma que si caía uno de los 2, por decirlo de alguna forma, en un sistema de pandemia, retirábamos a los 2 y creábamos otro equipo de esa forma. Y solapábamos perfectamente los días que cerraban con los otros, dejando el fin de semana para que todos estuvieran abiertos, que era el pico de demanda, para que precisamente pues el que cerraba lunes y martes pues hubiera otro miércoles y jueves que más o menos complementara. Es verdad que no lo iba a completar al 100%, porque lógicamente estaban en sitios diferentes, pero esa parte de ubicaciones sí que nos permitió poder tener. A todo eso, claro, desde la parte de costes y de desarrollo, metimos la otra parte, que es, vale, ahora tenemos que crecer o tenemos que intentar ofrecer algo más de lo que somos. ¿Qué hicimos? Desarrollamos, ya lo teníamos desarrollado, pero lo optimizamos y además lo hicimos con formación e-learning. Es verdad que también trabajamos con equipos que ya tenían esa experiencia y ahí fue una decisión que tomamos también en el momento, es que todos los locales dieran todos los conceptos. Es decir, de forma que, un ejemplo muy simple, nosotros Ricos Tacos Goya está cerrado todavía, porque además pilla enfrente del Wi-Fi, por lo cual su mayor desarrollo son los eventos. Sin eventos, bueno, pues tiene una población de entorno cercana, pero no tiene sentido tener un desarrollo. Y su cocina es muy simple, porque en este caso es un modelo sin salida de humos, es decir, es el modelo más simple que tenemos. El modelo más complicado que tenemos es la mordida. ¿Qué hicimos? Pues la mordida de retiro,
que le pilla razonablemente cerca, te sirve un rico estacón. Es decir, al final lo que hicimos es que aprovechamos y dotamos a los restaurantes de mayor nivel, y también decidimos qué restaurantes se quedaban por esa categoría, que sirvieran las otras 3 marcas de forma independiente. De manera que además habéis creado una app, ¿no? A partir de la cual se puede pedir cualquier tipo de comida de las 3 marcas que tenéis, ¿no, Carlos? Efectivamente, claro. En la primera parte era ponerlo en valor al cliente con campañas independientes, porque con un proceso, hasta tal punto que un ejemplo nosotros nos pasó un Pozuelo, es que en algunas plataformas tú abrías y solamente sabías 6 restaurantes, de los cuales 3 eran nuestros. Porque eran 3 marcas diferentes, pero éramos 2 pocos, es decir, habría realmente 5 restaurantes abiertos, no, 4 restaurantes abiertos solo, es decir, 3 y nosotros. Nosotros teníamos 3 marcas. Entonces, eso lógicamente nos hacía corto, entendiendo que nosotros sí que nos dio miedo salirnos de nuestra categoría de comida, ¿no? Porque ahí sí que hacer todo esto en un e-learning, en una situación tan complicada, es muy peligroso. Y al final, el cliente es el que tiene que estar satisfecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Cuando empiezas a analizar todos esos procesos, el delivery tiene una ventaja, pero tiene un inconveniente las plataformas, es que pierdes al cliente. El cliente no es tuyo. Entonces, no sabes ni quién es, ni cómo es, ni nada. ¿Qué decisión tomamos? Empezar a entender el cliente. Claro, nuestro modelo no es delivery. Nosotros no somos un negocio que hayamos nacido para el delivery. Más, hacemos delivery con un peso de nuestro delivery, nuestro peso no llega al 10% de la facturación. Entonces, imaginaos la fuerza o el peso que le dábamos a eso. Aún así sabíamos que era una solución, era una situación y un canal que había que desarrollar, y hace un año y pico, que es un poco lo que hemos comentado esta mañana, desarrollamos todo un packaging especial para delivery, porque al final es muy complicado mantener los valores de la compañía o de la marca en elementos tan lejanos. Es decir, claro, nuestro negocio y nuestro concepto, que es una experiencia, que es un negocio, es un local donde tú vas a pasártelo bien. Nosotros, bueno, pues hay negocios que priman unos productos de una calidad excepcional. Nosotros es comida mexicana del pueblo, sencilla. Es decir, son tacos que te montas tú. Es decir, aquí el valor es la experiencia que puedas tener. Es decir, todo eso que se está hablando ahora de esa experiencia del cliente es la que nosotros desarrollamos hace 25 años. Igual que otros muchos, ¿eh? Y el reto era mantener eso en el delivery. En el delivery, claro. ¿Y cómo lo habéis hecho, Carlos? Pues si te puedo enseñar aquí una historia. Claro, sí, venga. Te cuento. Nuestros elementos, uno de los problemas que teníamos era los tacos, tú te los montas y tienes un montón de productos. Entonces, ¿qué ocurría? Que si yo te tengo que mandar un plato solo, que puede ser pastor o lo que sea, lo que implica es que necesitas 4 tuppers porque tienes 4 productos. Entonces, hasta que encontramos una cosa como esta, muy sencillita, no tiene mucha vuelta, es una bandeja que lo que viene es separado, tiene separadores, de forma que se puede volver a recalentar en microondas, etcétera, pero ante todo mantiene muy bien el calor y es un solo plato. Es decir, al final tú recibes tu único plato, pero separado, y tú mezclas las cosas que puedas tener, incluso hasta los propios totopos. Pero eso, ¿qué implica? Que yo te mando esto, pero si tú vienes una mordida, una de las características más importantes, que es todo decorado, las mesas en las que comes están pintadas a mano, lo que tienes está pintado a mano, pues hombre, pues está muy bien, sabe igual, pero hombre, bueno, seguro que no sabe igual, pero que sea la misma comida, pero no sabe igual. Al final esto nos pasa a todos. Y entonces, ¿qué hicimos? Pues todavía nos inventamos una cosa más, que es esto, que en este caso, bueno, porque no es el 25 aniversario, hemos creado un fajín, que va aquí, que tú recibes esto así. No sé si se ve bien. Bueno, de alguna forma intentando buscar ese guiño de esa experiencia. Esto ya lo teníamos antes de la pandemia. Es decir, lo que pasa es que en este caso saqué una edición especial con el 25 aniversario. Viene aquí. Bueno, el tema es que, claro, tienes que, no perdiendo el core business, porque efectivamente tu negocio y tus valores de marca son los que son, cada uno tiene los suyos, buscar esa adaptación, aunque te cueste más caro, porque ese fajín no tiene ningún valor. Tiene un coste altísimo, pero no tiene ningún valor de cara al cliente. Más que un poco intentar volver a recordarle que venga a los locales, que al final yo creo que es la parte de experiencial, es la que le vamos a aportar, ¿no? Y eso, sí que lo enlazo con la acción que hemos hecho ahora para cuando se abran las terrazas. Nuestra fuerza principal es Madrid, abrimos Valencia el lunes.
justo porque ha pasado la fase 1. Y tenemos en Guadalajara centro comercial que se pasa a la fase 2 el lunes también, porque todo, como cada uno está en una fase y luego depende de la ubicación, es un poco complicado. Bueno, tanto que eso es una información que yo no tenía hasta hoy. El centro comercial se mueve al contrario que los locales de calle, ya por como anecdótico. Es decir, tú en la fase 2 puedes abrir solo la parte interior, pero no puedes abrir la parte exterior, porque es zona común y se entiende que no se puede abrir. Es decir, es al revés que los locales habituales. Entonces, bueno, hemos creado una mascarilla que es así que me has pillado porque no sé dónde la que no tengo. tienes, mascarillas. No, pues tengo que tener, pero... Bueno, las hemos visto en la cuenta de Instagram de La Mordida, que son totales, son canallas totales. Sí, la había guardado en algún lado, pero no la encuentro ahora mismo. Entonces, pues, joder, la había guardado muy bien, ¿verdad? Si nos mandas luego una foto, sí, la pues luego os mando una ¿vale? foto en el cual igual hemos entendido... ¡Ostras! Vaya. Perdón. Hemos entendido que al final nuestro espíritu sigue siendo ese espíritu canalla con el que arrancamos, con el que nacimos, con la experiencia, y entendíamos que teníamos que buscar un elemento un poco más friendly, un poco más suave para con el poder... que habéis conseguido no perder al cliente, porque teníamos una pregunta hace unos instantes que nos decía ¿por qué pierdes al cliente en el delivery? O sea, todas estas cosas que añaden la identidad al producto cuando lo recibe el cliente os ayudan a no perder al cliente, ¿no? Como decías antes en sentido figurado. Claro, al cliente no es que no lo pierdas en el delivery, sino que el problema es que tú no tienes ningún contacto con el cliente. Entonces, si está contento, no lo está. Si tiene una queja, no. Al final, si está contento, te lo podrá decir o no. En el local es más fácil que te lo diga, lógicamente. Pero si tiene una queja, también te lo dice. Entonces, ¿qué ocurre? Que no puedes resolverlo. Porque no sabes si... Es decir, una queja en el sentido de me ha parecido menos cantidad o yo quería que le echara más cebolla verde o roja. Cosas que ya cuando tu cliente es cliente tiene ciertas manías, como todos tenemos, cuando vas a tu local habitual de hacerlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa situación la pierdes ese contacto. Y yo he oído algunas entrevistas que dicen al final es como las cartas, ¿no? Cuando desaparezcan las cartas, ahora que las cartas van a estar en digital, en virtual, al final esa sensación de que el camarero te ponga una caña en la barra, y eso que nosotros tenemos poca barra, somos un restaurante, eso es lo que echas de menos realmente. Entonces, ese contacto, nosotros con los mariachis, la gente se levanta a cantar las rancheras con el mariachi en pleno local. Esa situación es muy complicada. Bueno, pues esa situación, que es a lo que están acostumbrados nuestros clientes, claro, el delivery es muy frío. No, entonces, por lo menos tener esa situación con la app. ¿Qué hemos hecho con esa app? Pues evidentemente, en un elemento muy importante, el delivery pues nos complementa al mismo cliente porque tienes puntos cuando vas al local, por lo cual le estás premiando una fidelidad que de otra forma no se la premia. Es decir, tú compras en las plataformas, la plataforma te puede premiar para cualquier otra oferta, pero no para nosotros, lógicamente. Pero la tercera, que sí que ha sido fundamental ahora, ha sido el takeaway. Muchas plataformas no tienen takeaway, otras sí, otras no, no. ¿Qué ocurre? Que el problema es que para resolver muchos de los temas sanitarios y protocolos no es lo mismo que el cliente te venga a pedir al local y que tenga que esperar la cola 15, 20 minutos, que es lo que vas a tardar, junto con los riders, junto con manteniendo el método de distancia y todas las complicaciones que tiene, que no hagas el pedido y vengas a recogerlo directamente. Vienes, te dices el número y te lo damos inmediatamente. Además de que, bueno, pues te planificas tú mismo también el tiempo. Nos decías, Carlos, que, claro, en Valencia ya habéis empezado con las terrazas, en Madrid, sí. A ver si hay suerte y empezamos la semana que viene. ¿Qué aprendizajes estáis consiguiendo pues, en estos 2-3 días en Valencia y que podáis aplicar luego a Madrid? Pues ahí tenemos dos temas. Uno que decidimos en su momento valorar y es, bueno, la distancia de los 2 metros, bueno, todo eso es lógico. Uno de los elementos era hacerlo solo bajo reserva. Es decir, lo que hemos hecho ha sido generar 2 turnos. Hemos entendido que 90 minutos es tiempo más que suficiente. Bueno, podría ser mejor, me hubiera más, pero al final es verdad que con las aforos al 50% o al 30%, dependiendo cómo puedan estar, creo que es un tiempo suficiente para cumplir. Eso nos permite organizarnos y muchísimo mejor de cara a hacer la limpieza de una mesa con la otra, de que el propio cliente pues pase un proceso lógico de transición hacia la mesa, que no es más, que no tiene mucha más complicación, pero de una forma que se quede todo el mundo bastante organizado. Esa es la parte
de desarrollo. En la segunda, y eso ha estado yendo bien en Valencia los días que hemos tenido. Es verdad que eso significa tener carteles en todos los sitios que ponga solo reserva aquí en ese momento. Puedes reservar por la app, puedes llegar al local y reservar. Oye, si la mesa está libre, pero digamos que todas las mesas a priori están reservadas. Es decir, tienes que solicitarlo desde a gerencia, por decirlo de alguna forma, del local. Y la segunda es que nuestro modelo es de compartir. Es decir, es que una de las cosas que tiene de encanto nuestro modelo es que es compartir. No tienes platos individuales, no existe. Existe algún plato que otro individual, pero la mayoría son para compartir. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues evidentemente desarrollar protocolos tipo los nachos con guacamole, una cosa muy simple para todo el mundo, pues para poderlos cortar directamente desde el propio plato. Igual hemos cambiado unos platos, hemos creado una serie de cubiertos que no existían y que, si lo quiere que se lo haga el camarero o lo quieren hacer ellos mismos, pues puedan repartirse los nachos directamente en cada uno de sus platos. Y hemos priorizado raciones individuales en el tema de los tacos normales. Es decir, pues antes tienes ración de tacos para compartir. Sigue existiendo, porque en la realidad no existe ninguna norma y además es un poco absurdo porque es gente de la misma familia, entiendo que están en tu casa haciendo lo mismo, pero hemos priorizado en cuanto al desarrollo de esas cartas, de esos platos individuales, tanto que además hemos cambiado la carta para explicarlo mejor, porque antes se llamaban raciones y medias raciones, la media ración era para individual y las raciones realmente eran para compartir, pero era un poco la base del negocio, y las hemos llamado ahora raciones individuales y raciones para compartir. Es decir, le hemos dado la prioridad a la inversa al individual para ayudarle a la parte del individuo que pueda ser, ¿no? Claro. ¿Y qué os dicen los clientes? ¿Qué te llega desde allí? Pues ¿Hay miedo? ¿La gente mira ahí con reticencia? Nada. No. Lo que hay es una sensación un poco más de alivio en cuanto a, ya poder salir. Es verdad que están bebiendo más que comiendo. Que la parte de cerveza, refresco, está pesando por hora más que la propia comida. Entonces, bueno, esa sensación de vamos a tomar una caña, vamos a tomar una cola, de cualquier refresco, parece que es literal. Es decir, que les cuesta más que desarrollar, pero no está habiendo una situación de miedo. Es verdad que no se terminan de acostumbrar a las no cartas. Eso es verdad. Es decir, el sistema ¿Cómo lo habéis carta... hecho? Entonces lo hemos hecho más sencillo que el QR. No porque el QR sea un problema, sino porque el QR en los modelos iOS de iPhone es automático, pero en los Android tienes que bajarte una aplicación. Entonces, yo no tengo muy claro cuánta gente se entera de eso y cuánta gente. Lo que hemos hecho es, pues, como al final tienes que hacer en el móvil igual, pues en nuestra web tienes el precio de carta y entonces tienes la carta. La gente entra directamente en la web. Y hemos hecho una versión un poco más moderna, que no tengo muy claro, pero que es con Wi-Fi, de forma que cuando tú te acercas al local ya sí que te descargas la carta. Es decir, sin que tú tengas que hacer esa interacción. Es verdad que como hay móviles que lo tienen bloqueado, otros que no, bueno, pues sabes que hay una serie, bueno, más Bluetooth que Wi-Fi, perdón. Pero entonces, y no te piden ni datos ni nada, ¿eh? Directamente te bajas la carta y se la solicitas al equipo que esté. ¿Y lo tenéis todo listo en Madrid? Sí, ya llevamos listo de la semana pasada. Estáis ahí. Entonces, pues estamos ahí, vamos a arrancar y nos volvemos a quedar y vamos a arrancar y vamos a quedar. Sí, en principio nosotros ya tenemos un poco planteado el proceso. Tenemos una duda en uno de los locales, que no tenemos muy claro, de los que tienen terraza. Porque es verdad que también las normas de terrazas se están marcando ahora y estamos analizándolas. Pero los demás locales ya están, incluso estamos haciendo un elemento que creo que puede ser es una recomendación y creo que es muy cómoda para todos, porque al final nadie puede estar en todos los locales a la vez. Cuando tienes más de uno, cuando hay uno no tienes problema. Es marcar el suelo ya con dónde van a estar las mesas. Al final hay distancia de 2 metros. Entonces hemos entendido y establecido inicialmente mesas de 4. Es decir, cada mesa nuestras son pequeñitas, por lo cual de forma que cada mesa es para 2. Bueno, si te metes las salas, pues llegas a 3, etcétera. Pero en principio son 2. Entonces nosotros el planteamiento nuestro es mesas de 2 mesas, de grupos de 4. Luego ya veremos cómo se modifican, pero con esos 2 metros de distancia. De forma que cualquier combinación que hagamos lo tenemos un poco ya establecido, es decir, hacia dónde corren las mesas si ampliamos, a izquierda o a derecha, de forma que un poco lo tengamos bastante establecido. Y si viene un grupo de 6, pues saber en qué lado tendremos que ponerlas, montar el resto de mesas que le faltarían, ¿no? Y sillas, evidentemente.
de cara bueno, pues a una nueva normalidad, o llámalo como quieras, la vieja normalidad, no sé quién me decía el otro día a mí. ¿Qué cosas de las que estáis haciendo se quedarán y qué nuevas oportunidades estáis trabajando de cara a un futuro A un casi futuro. inmediato? Eh, a ver, lo que se quedará y lo que se ha quedado, está claro, es el elemento virtual y ese modelo de delivery y takeaway y de cuidarlo. Cierto es que a nosotros más o menos ya, eso es verdad que es casualidad, ¿eh? No sería mentira decir otra cosa, pero es verdad que estábamos muy involucrados en ese producto. ¿Por qué? Por una razón. Nosotros al final la marca conocida y la primera es la mordida, pero creamos la marca opuesta al contrario, que es Ricos Tacos. Ricos Tacos es un concepto sin salida de humos. ¿Eso qué implica? Pues que, como un poco igual que he comentado, que antes dimos prioridad a los conceptos, es un modelo muy de takeaway, es un modelo muy Tex-Mex, muy gringo, he dicho de los mexicanos. Entonces, es un modelo que es mucho más abierto, ¿eh? Pero son burritos, son tacos con bandejas, no tienes vajilla. Entonces, ese proceso ya lo teníamos desarrollado porque una de nuestras marcas iba por ese lado, no por otro proceso. Sí es cierto que además de esos elementos, el elemento de producción en el local vamos a tener que ir viendo cómo funciona, principalmente por dos razones. Una, porque no sé cuántos serán los aforos en la vieja normalidad. Es que yo no tenemos muy claro. ¿Y eso en qué nos va a condicionar? Lo que sí es verdad es que hay un paso que hay que hacer, pero no podremos hacer hasta que no empecemos a trabajar, y es reorganizar las cocinas. Las cocinas tienen que cambiar por completo el sistema. No tiene que haber una cocina de un sistema de servicio en mesa, de sala, que una cocina con un mix sala takeaway, con un mix sala takeaway delivery y con un mix de las tres con tres marcas dentro. Madre mía. Entonces, claro, entonces esos conceptos cambian. Es verdad que tenemos que mejorar algunos protocolos, no, más que mejorar, tenemos que hacerlos más visuales, porque al final es verdad que muchos de los desarrollos, nuestro equipo es tiene experiencia todos nuestro equipo está muy asentado. Entonces, sí es cierto que ese proceso no lo tenemos, pero claro, con estos desarrollos nuevos, claro, pues te das cuenta de que, lógicamente, si no tienes a tres dándole formación ahí directamente, pues tienes que buscar otros sistemas. Y bueno, y a partir de ahí creo que irán funcionando. El peso va a hacer que los sistemas productivos cambien en los locales por lo que te he comentado, un poco lo que hemos hablado esta mañana, es decir, de ratios tan enormes como el peso que supone que el delivery, y llevarlo al coste personal. Al final, pues así tu personal no puede tener un 30 lo que estaba, lo que implica es que tienes que tener un 20 y pico para poder hacer frente a esos elementos. Y luego, vamos a ver otra cosa también importante, es quién va a quedar. Y esto es muy duro y muy jodido, pero es verdad que eso también te va a marcar un poco pautas. Mira, yo vengo de hablar hace poco con otras dos marcas de restauración organizada, y yo soy un ferviente convencido de que antes de esto ya lo intentaba y era más complicado, y es hablar con completa honestidad con otras marcas, porque al final no somos competencia. Es decir, ni una pizza me va a quitar mercado, ni un restaurante oriental, ni yo se lo voy a quitar a él, porque es absurdo. Pero sin embargo sí podemos aprender muchos unos de otros en cuanto a poder trabajar en conjunto en ciertas cosas. No vamos a hacer plato conjunto, o sí. Sí. Pero creo que eso es más complicado. Pero sí el proceso de gestión de restauración organizada, que creo que nos va a ayudar. Entonces, se están quedando ya ciertas bases. Yo creo que gente que hemos estado funcionando. Es verdad que nos han unido acciones muy sociales. Nosotros fuimos de los pioneros en Food for Heroes. Sí. Fuimos de los primeros locales, de las primeras marcas que entramos. Por lo cual tuvimos ahí una sensación un poquito intensa de... Y eso ha unido, ¿no? Claro. Y eso efectivamente une los malos momentos, claro. Une mucho, bueno, y más pues cuando ayudas a un tercero bueno, que sí. Te importa un poco menos tu situación, porque como no puedes hacer mucho, pues es verdad que pues al final, si esa parte de ayudar a un tercero, pues te quitas muchas barreras, quitas probablemente muchos sistemas que al final, pues oye, cuando ahora empezamos a estar medianamente tranquilos, intentando entender las cosas,
pues sí que es verdad que nos permite pues ahora hablar con más tranquilidad. Pues ya estaba hablando hace poco pues con el CEO de otra de las empresas, pero muy tranquilitos, claro, más y tranquilos. compartiendo experiencias. Y compartiendo experiencias. ¿Y tú Eso cómo está muy ves bien. esto? ¿Y tú crees que...? Y tranquilamente esperando a podernos tomar el refresco o lo que sea. Claro que sí. Oye, Carlos, una última pregunta y nos dices cómo se llama esa app que habéis creado para poderme bajar los tacos y pedir tacos para cenar. ¿Veremos innovación en la carta? ¿Estáis pensando en nuevos tipos de tacos, ingredientes, etcétera, etcétera? Sí, a ver, nosotros ya estábamos en un proceso intermedio de cambiar cosas. De cambiar cosas y de innovar. Nosotros no somos muy de innovar realmente porque lo nuestro core business es comida tradicional mexicana. Entonces, claro, comida tradicional mexicana es tradicional, lo que tiene. ¿No? Entonces, pero sí que es verdad que al haber abierto 2 marcas más nos está permitiendo hacer ciertas innovaciones, ciertos cambios, ciertas pruebas que nos va a permitir trabajar. Y otra cosa que también es importante es empezar a combinar ciertas comidas de las diferentes marcas. Es decir, te pongo un ejemplo muy sencillo. En La Mordida nunca encontrabas un burrito, porque es comida tejana, es más americana. Sin embargo, en Ricos Tacos sí. Entonces, una marca como Super Taco te combina ambas dos, ¿no? Entonces, al final puedes pedirte comida que sea mexicana con otra combinación, pues por perfil, porque te guste o porque al final el que está contigo pues no le guste o quiera combinar otro proceso. Entonces, sí que es verdad que en ese desarrollo vamos a ir creciendo. Y además de todo esto, ahora esta situación de economía de guerra y de trabajo de guerra te genera muchas inquietudes, claro, porque te dices, con lo que tengo, ¿qué puedo hacer? Esto es como las abuelas en la nevera. Sí, la economía de aprovechamiento que hablábamos ayer. Claro, entonces, ¿cómo empezar aquí a inventar cosas? Entonces, resulta que es verdad que hemos encontrado ciertas combinaciones. Claro, decirlas yo es un poquito todavía valiente, entonces todavía tiene que bueno, verlo para una próxima Arturo, y nos cuentas todas las novedades. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Esa app que me tengo que bajar para hacer el pedido. Se llama Mexican Food. Vale. Mexican Food está tanto en iOS como en Android y el loguito es un cactus con la bandera mexicana. Mexicana, como no puede ser de otra manera. Como no puede ser de otra manera, efectivamente. Carlos, muchísimas gracias. Un placer y muy interesante. Hemos aprendido muchísimo contigo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Carlos. Hasta luego.